Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Joseph Elledge. El número de estudiantes internacionales que escogen Estados Unidos para su educación creció de forma ininterrumpida por más de una década hasta alcanzar un máximo histórico en el año académico 2018-2019. Según el portal de estadísticas Statista, ese fue el cuarto año consecutivo que la nación norteamericana recibió más de 1 millón de alumnos provenientes de otros países. En ese contexto, de acuerdo con la publicación Foreign Policy, por años, los alumnos originarios de China han representado la presencia internacional más visible en muchas universidades de los Estados Unidos. En el año académico 2014-2015, prácticamente 1 de cada 3 estudiantes internacionales en el territorio estadounidense era de origen chino, siendo ese el caso de la protagonista de la historia que les traemos en esta entrega. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. el pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. La ciudad de Columbia es la cuarta más grande de Missouri en Estados Unidos. Está ubicada en el condado de Boone y es la sede de la Universidad de Missouri, la mayor de ese estado. En 2012, ingresó en esa casa de estudios Mong-Chi Yi, quien viajó desde China gracias a un programa de intercambio. Mong-Chi nació en Xi'an el 18 de abril de 1991. La pequeña llegó al mundo cuando en el país asiático estaba vigente la política de un hijo único por pareja, la cual fue introducida en 1979 para establecer un control de la natalidad y reducir el crecimiento excesivo de la población. Para los padres de la pequeña, Ken Ren y Xiaolin, la medida se ajustaba perfectamente a sus deseos. Consideraban que al tener solo una niña, podrían volcar toda su atención y amor en ella, y así lo hicieron. Desde muy temprana edad, Mong-Chi demostró ser muy inteligente. Con apenas 5 años, ya había comenzado a trabajar con la caligrafía y la pintura, un arte por el que sentía predilección. También se inició en el aprendizaje del inglés, idioma que dominó rápidamente antes de culminar la primaria. Estando cerca de la adolescencia, la jovencita también desarrolló otros intereses, entre los que se incluían la fotografía, el canto y la práctica del erhu, un instrumento tradicional chino de 2 cuerdas que se toca con un arco. Como puede verse, no solo Mong-Chi era inquieta y tenía ansias de aprender, sino que la orientación y dedicación de sus padres le permitió ir descubriendo distintas facetas que enriquecieron su educación. Además, su participación en variedad de campamentos de verano y otras actividades de grupo la fueron convirtiendo en un ser muy sociable y también independiente. Para sus estudios superiores, la joven ingresó en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China Oriental, ubicada en Shanghái, a una distancia aproximada de 860 millas de su hogar, lo que implicaba un viaje de alrededor de 14 horas. Allí, la estudiante obtuvo una licenciatura en ingeniería. Para su siguiente etapa académica, Mong-Chi se alejaría todavía más de su casa.
decidió participar en un programa de intercambio para cursar una maestría en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en la Universidad de Missouri, y fue admitida. En diciembre de 2014, la prometedora estudiante obtuvo su maestría. Después de graduarse, se empleó en Nanova Biomaterials Incorporated, una empresa de investigación y desarrollo que utiliza la nanotecnología para fabricar consumibles de uso odontológico. Mientras trabajaba en Nanova, en el año 2015, la joven ingeniera conoció a Joseph Aletsch, un estudiante 4 años menor que ella, nacido el 30 de octubre de 1995, a quien tenía bajo su supervisión. Un año después comenzaron a salir y se enamoraron. Entonces viajaron juntos a China para que Joseph conociera a los padres de su novia, a quienes pidió su anuencia para casarse. En septiembre de 2017, la pareja se unió en matrimonio y poco después se enteraron de que serían padres. El 3 de octubre de 2018 nació su hija, a quien llamaron Ana. Meng-Chi tuvo un parto difícil, así que su madre se quedó a vivir una temporada con la pareja para ayudar con los cuidados de su hija y de su nieta. Con la maternidad, la profesional redefinió sus prioridades. Decidió dejar su empleo en Nanova para poder ocuparse de la crianza de su bebé. Sin embargo, la necesidad de seguir generando ingresos la llevó a asumir proyectos de traducción a través de la plataforma de trabajo independiente Upwork, por lo que, con frecuencia, se quedaba hasta altas horas de la noche a fin de cumplir con sus responsabilidades sin descuidar a la pequeña. Su idea era mantener ese esquema hasta que su hija tuviera edad suficiente para asistir al jardín de infantes. A pesar de las fotografías donde se les veía sonrientes y felices, la vida de Meng-Chi y Joseph distaba bastante de lo que aparentaba ser. Más adelante se sabría que él acostumbraba cuestionar y maltratar verbalmente a su esposa por cosas como su peso, su inteligencia, su supuesta falta de amabilidad o la forma como afrontaba la maternidad. Pocos días después del primer cumpleaños de la pequeña Ana, el 9 de octubre de 2019, Meng-Chi desapareció misteriosamente. Su progenitora, Ke-Ren, supo de inmediato que algo malo le había ocurrido. Madre e hija eran muy unidas y conversaban a diario. Pero ese día, Meng-Chi no se comunicó con ella. A eso de las 5:45 de la tarde, Joseph acudió a las autoridades para reportar que su esposa había desaparecido. La policía ofreció declaraciones en las que dio a conocer que Meng-Chi Yi, de 28 años, había sido vista por última vez el 8 de octubre en su casa, en la cuadra 2600 de Eastwood Drive, aproximadamente a las 11:30 de la noche. Según el testimonio de su esposo, cuando él se despertó a la mañana siguiente, ella ya no estaba. El hombre explicó que el tiempo que transcurrió entre el momento en que se percató de la ausencia de su pareja y su denuncia se debió a que él pensaba que Meng-Chi tenía cosas que hacer fuera de la casa, aunque le parecía extraño que hubiera salido sin su teléfono. Según sus palabras, no sabía a dónde podría haber ido ella, aunque se suponía que iba a encontrarse con alguien. Joseph compartió con los oficiales que él y su pareja habían estado pasando tiempos difíciles. De hecho, afirmó que los últimos meses habían estado un poco distantes y que ella estaba hablando con alguien más. La policía hizo pública una descripción de Meng-Chi y pidieron a cualquier persona que la viera, que supiera de ella o tuviera información sobre su desaparición, comunicarse al 911. El lunes 14 de octubre, en medio de la angustia por la inesperada e inexplicable desaparición de su adorada hija, los padres de Meng-Chi llegaron a Columbia. Los medios se abocaron a la cobertura de las informaciones sobre la desaparición de la madre de familia. Como era de esperarse, el testimonio del afligido esposo resultaba de interés para la audiencia.
En una entrevista que le ofreció el 15 de octubre de 2019 a la periodista Gladys Bautista para el canal KRCG-13, Joseph dijo que ella era una persona muy dedicada y trabajadora y que había demostrado ser una gran madre. Con una gestualidad que no apoyaba sus palabras, Joseph manifestó sentirse confundido. Aseguró que abrigaba la esperanza de que Mon-Chi estuviera bien y regresara con él y su hija, pues ambos la necesitaban. Seguidamente, el entrevistado prometió que iba a tratar de ser un mejor esposo y se preguntó a sí mismo si le había hablado lo suficiente o si le había dado suficientes abrazos. Antes de que terminara el mes de octubre, la investigación, que se adelantaba por un caso de desaparición, se convirtió en una de tipo criminal. Así lo dio a conocer Steve Sapp, el portavoz de la ciudad de Columbia, quien también informó que Joseph había sido arrestado por abuso o negligencia de un menor y se encontraba privado de libertad en la cárcel del condado de Boone, con una fianza de $500,000. Según explicó el vocero, mientras se investigaba la desaparición de la esposa del indiciado, se descubrió que éste le había dado nalgadas a su hija y le había dejado moretones en la piel por la fuerza de los golpes. Los documentos judiciales hacían referencia al testimonio de una mujer quien el 18 de octubre reportó que Mon-Chi le había hablado acerca de unos hematomas en las nalgas de Anna, su pequeña hija. Las fotos de esas marcas fueron halladas en el teléfono de la desaparecida. El 6 de noviembre tuvo lugar una audiencia de reducción de fianza por el caso de abuso de la menor, durante la cual el fiscal de condado de Boone, Dan Knight, presentó a Joseph como el principal sospechoso por la desaparición y asesinato de Mon-Chi. Uno de los detectives del caso, Allen Mitchell, dijo que habían encontrado evidencia que los hacía pensar que Mon-Chi no estaba viva. Los investigadores llegaron a esa conclusión tras revisar sus registros financieros y sus redes sociales, y en vista de la falta de comunicación de la presunta víctima con sus familiares y amigos. Además, la fiscalía presentó grabaciones de voz de Mon-Chi y su esposo, en las cuales podía escucharse al hombre claramente molesto y en actitud controladora. Según documentos judiciales, Joseph hizo 2 largos viajes en automóvil por áreas remotas del estado entre el momento en que supuestamente su esposa desapareció y la denuncia ante las autoridades. Una vez obtenida una orden de registro del teléfono móvil del sospechoso, las autoridades mapearon sus localizaciones el 9 de octubre y las compararon con la ruta que dijo que había seguido durante sus paseos. Aunque en su mayoría hubo coincidencias, los datos demostraron que Joseph ocultó la verdad sobre el final del segundo viaje, el cual lo llevó a una zona que incluía un punto de acceso al río Lamine. Aquí la policía llevó a cabo una intensa búsqueda con unidades caninas y también buzos, pero no hubo resultados. En el mes de noviembre, durante una audiencia, el Estado pidió que se mantuviera la fianza fijada por el caso de abuso de menor por considerar que, en función de los argumentos presentados, Joseph era un peligro para la comunidad. También alegó que había un riesgo de fuga, pues el indiciado estaba terminando de colocar pertenencias suyas y de su hija en el auto cuando fue arrestado el 25 de octubre. Al respecto, la madre de Joseph, Jan Elech, dijo que su hijo en realidad se estaba preparando para pasar el fin de semana en Blue Springs. Por su parte, el abogado defensor afirmó que su cliente era un ciudadano respetuoso de la ley, sin condenas previas y sin riesgo de fuga. Para apoyar su criterio, resaltó el rendimiento académico de su representado, a quien le faltaba poco para culminar su maestría. Previamente esa misma semana, un juez otorgó a los abuelos paternos y maternos de la niña su custodia compartida, y se emitió una orden de no contacto para mantener a Joseph alejado de la pequeña.
El día que marcó el primer mes de la desaparición de Mong Chi, una vigilia reunió a medio centenar de personas en el círculo de oradores de la Universidad de Missouri. Los asistentes encendieron velas y oraron por Mong Chi y Anna. En ese escenario, Shaolin, el padre de la joven madre, habló por primera vez, asistido por un traductor. En su lengua natal, el mandarín, compartió un dicho de su tierra, según el cual Dios siempre sabe lo que hacemos, y expresó su convicción de que la verdad eventualmente saldría a la luz. Sus palabras fueron premonitorias. Joseph fue acusado del asesinato de Mong Chi en febrero de 2020, a pesar de que para ese momento no se había hallado su cuerpo, que apareció más de un año más tarde, en marzo de 2021. Un excursionista encontró unos restos en el Parque Estatal Rockbridge Memorial, en un área boscosa y solitaria que no había sido barrida durante la búsqueda. En el mismo lugar, cerca del hallazgo, se ubicaron documentos, entre los que había una licencia de conducir, tarjetas de crédito y ropa, todos pertenecientes a Mong Chi. Aunque esto indicaba que se trataba de la mujer desaparecida, la confirmación llegó en el mes de abril, tras la realización de pruebas de ADN y la revisión de los registros dentales de la víctima. El lunes 1 de noviembre de 2021 comenzó el juicio contra Joseph. Al día siguiente, durante los argumentos iniciales, el abogado defensor, Scott Rosenblum, afirmó que su cliente era responsable de la muerte de su esposa, pero que había sido un trágico accidente, pues no había tenido intención de quitarle la vida. En su exposición, el letrado explicó que el 8 de octubre de 2019, la pareja discutió y comenzaron a empujarse hasta que ella cayó hacia atrás. Acto seguido, Mong Chi le dijo a su esposo que la dejara en paz, por lo que él decidió salir y ella se acostó. Según la versión de la defensa, a la mañana siguiente, Joseph se despertó a las 5 de la mañana con el llanto de su bebé y se percató de que su esposa estaba muerta. Rosenblum le dijo al jurado que su defendido estaba en un estado disociado de negación y que, invadido por el pánico, colocó el cuerpo de Mong Chi en el auto y se la llevó. Condujo con su hija en el vehículo hasta el Parque Estatal Rockbridge, a unos 8 kilómetros al sur de Columbia. Allí cavó una tumba y enterró el cuerpo sin vida de su esposa, no lejos de donde le había propuesto matrimonio. Los datos del teléfono celular del acusado respaldaron esta afirmación. La historia presentada por el fiscal Dan Knight descartó de plano la teoría de la muerte accidental. El representante del estado dijo que 9 horas de grabaciones de la pareja probarían que Joseph había amenazado con acabar con la vida de su esposa. Adelantando a los miembros del jurado lo que escucharían, mencionó que en la grabación el imputado le ordenó a Mong Chi que lo obedeciera y también la amenazó con golpearla. Además, Knight anunció que el diario del indiciado, que sería presentado durante las audiencias, demostraría que el hombre había odiado a su esposa durante mucho tiempo antes de matarla. La evidencia de la parte acusadora incluía anotaciones incautadas a Joseph durante el arresto, entre las que había una guía para interactuar con la policía y los reporteros. Entre las notas, por ejemplo, estaba la recomendación de mostrarse triste ante sus interlocutores. Las primeras pruebas presentadas por el Estado en la corte fueron las 9 horas de grabaciones de audio, algunas realizadas por Mong Chi en octubre de 2018 y otras hechas por Joseph entre mayo y agosto de 2019. Estas hacían evidentes los desacuerdos en el matrimonio con respecto a la estadía de la madre de Mong Chi. En uno de los segmentos, tras un incidente, el hombre exigía que su suegra se fuera de inmediato de su departamento. En otro, le decía a su esposa que su madre le había lavado el cerebro y que si la veía entrar por la puerta la patearía.
La tensión entre los jóvenes llevó a la madre de Joseph, Jan Elesh, a trasladarse desde Kansas City para fungir de intermediario. En las grabaciones se la escuchó decir que todo matrimonio tenía problemas y les pidió a los esposos que fueran civilizados. También sugirió que la madre de Mong-Chi debía pasar una noche fuera en un hotel, porque su presencia estaba dañando la relación. En esa oportunidad, Joseph culpó a su pareja de no cumplir sus expectativas y le recordó que en el pasado le había explicado cómo tenía que comportarse para tener una buena relación. Entre otras cosas, le dijo que ella creía tener poder en esa sociedad conyugal, pero debía recordar que la naturaleza existe y que ella era una mujer. Los miembros del jurado escucharon cómo Joseph increpaba a Mong-Chi y le pedía que se preguntara a sí misma por qué su esposo estaba molesto y qué había hecho para que él llegara hasta ese punto. Para el fiscal Knight, el hombre usaba una estrategia conocida como gaslighting, un tipo de abuso psicológico que lleva a la víctima a cuestionar su propia realidad. Como parte de la misma, Joseph le decía a Mong-Chi que era ella la que estaba abusando de él. En los audios también ventilaron que el hombre quería comenzar el papeleo del divorcio, pues la relación con su esposa había sido terrible y estaba ansioso por terminarla. El fiscal compartió con el jurado su impresión sobre las discusiones que habían escuchado. Dijo que además de demostrar que se trataba de un vínculo destructivo, eran un testimonio de que el imputado era controlador y manipulador. Haciendo referencia al deterioro de la unión de los Elesh, el fiscal aseveró que peleaban casi todos los días. Al repetirle al acusado algunas de las frases que le dijo a su esposa, este alegó que no recordaba haberlas pronunciado. Por su parte, el defensor desestimó la importancia de dichos audios, al decir que no eran representativos de la relación de la pareja. También quiso poner en tela de juicio a la víctima, al afirmar que durante las peleas verbales del matrimonio, ella solía empujar a su esposo. Uno de los testigos de la fiscalía, el detective de la policía de Columbia, Alan Mitchell, subió al estrado. El funcionario fue quien encontró en la vivienda de Joseph y Mong-Chi el diario del acusado, en el que éste llevó un registro de sus actividades entre el 8 y el 10 de octubre. Recordemos que Mong-Chi desapareció el 9 y la denuncia fue presentada un día después. Las notas de Joseph indicaban que la última noche que vio a su esposa le había dado un masaje antes de irse a dormir y que había usado maniobras de presión. Según el fiscal, durante ese masaje, Joseph hirió a Mong-Chi. Puntualmente afirmó que los restos de la mujer presentaban 4 costillas rotas, justo en el área que el indiciado dijo haber masajeado. Con base en los escritos de Joseph, el fiscal ahondó en la preparación que tuvo el acusado para manejar las entrevistas, tal como adelantó en sus palabras de apertura. Para demostrarlo, se contrastó un guión con recomendaciones sobre el manejo frente a los medios con la entrevista que le hizo la reportera Gladys Bautista, a la que hicimos referencia anteriormente. Entre las anotaciones se leía que debía rehusarse a responder a cualquier especulación, y también que la tristeza era la emoción con la que el público se relacionaría. Entre los testigos que subieron al estrado durante el 5º día del juicio, estuvo Stephen Roberts, el hombre que encontró los restos de Mong-Chi mientras caminaba por el parque estatal Rockbridge Memorial, 17 meses después de la desaparición de la víctima. Roberts dijo que vio algo que parecía una almohada y cuando se percató que se trataba de restos humanos, llamó al guardián del parque. A través de un video captado por la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri, el jurado vio que en el lugar donde se encontraron los despojos había una calavera, zapatos cubiertos de barro y un bolso. Para hablar de los restos se pidió el testimonio del forense. Mark Berry,
quien afirmó que la autopsia le permitió notar 4 costillas rotas que evidenciaban que la mujer había sufrido un traumatismo contundente. En contraste, el abogado defensor propuso que las lesiones pudieron ser producto de la acción de los animales de la zona. Para descartar esta idea, el fiscal le preguntó al experto si las lesiones podían haber sido causadas por una criatura salvaje, y la respuesta fue negativa. En cambio, dijo que los golpes eran consistentes con los que recibe un pasajero sin cinturón de seguridad en un accidente automovilístico. El 7º día del juicio, el Estado quiso dejar demostrado que Joseph era cada vez más infeliz en su matrimonio. Para ello se le dio protagonismo al diario de 51 páginas que el indiciado escribió los meses previos a la muerte de su esposa, y a los mensajes de texto extraídos de los teléfonos celulares de la víctima y el presunto victimario. El fiscal llamó al estrado al perito forense Jeff Adams, quien se había dedicado a estudiar el diario y a recopilar los mensajes y otros elementos de los teléfonos de la pareja. El fiscal Knight se refirió al cuaderno de apuntes como un diario de quejas, en el que el acusado expresaba su descontento hacia su esposa. Pero además de los mensajes previos a la desaparición, el fiscal también pidió que se leyeran aquellos que el acusado intercambió tras denunciar que desconocía el paradero de Mong Chi. En una de las comunicaciones con su hermano Richard, le preguntaba si la había visto. Posteriormente volvió a escribirle a su hermano, pero esta vez para preguntarle si quería jugar algún videojuego. Para restar validez a dichos intercambios, la defensa le preguntó al investigador cuántos mensajes de texto había examinado en los teléfonos de Joseph y Mong Chi, y dijo que entre 15,000 y 16,000. Esto le permitió argumentar que la selección de mensajes de la fiscalía ofrecía una imagen incompleta y descontextualizada. Cuando Joseph subió al estrado, relató su versión de los hechos guiado por su abogado. Tal como había afirmado después del hallazgo del cuerpo de Mong Chi, el indiciado aseguró que cuando despertó el 9 de octubre, lo sorprendió encontrar a su esposa muerta, horas después de la violenta discusión que tuvieron la noche anterior. Refirió que al acostarse a eso de las 11 de la noche del 8 de octubre, le dio un masaje a Mong Chi y quiso tener relaciones sexuales, pero ella se negó, alegando que al día siguiente debía levantarse temprano porque se vería con un amigo. Según Joseph, en ese momento la confrontó por los mensajes que había estado intercambiando con otro hombre. En ese punto, el abogado instó a su cliente a leer algunos de esos textos para demostrar que la mujer estaba siendo infiel. Volviendo a su versión de lo sucedido, afirmó que al darse cuenta de que su esposa no reaccionaba, se puso de pie en la cama y la sacudió. El defensor le preguntó a su cliente si había intentado dañar a su esposa o incluso matarla, y Joseph respondió que no. El 9º día del juicio, el Estado se concentró en tratar de establecer la causa de la muerte de Mong Chi. Ese día, al interrogar al acusado, el fiscal le pidió que dijera cómo mató a su esposa. Le preguntó si se había subido sobre su espalda y si la había matado en la cama. Joseph negó con la cabeza. También le preguntó si la había golpeado con una caja de herramientas o si la había asfixiado, pero todas sus respuestas fueron negativas. El último testigo de ese día fue el patólogo Kate Norton, a quien se le preguntó qué trauma pudo ocasionar la muerte de Mong Chi. El especialista presentó varias teorías y afirmó que la causa de la muerte era incierta, pero sí coincidió con el patólogo que practicó la necropsia en que se trataba de un homicidio. El forense precisó que un empujón contra una encimera pudo causar el trauma en las costillas que se evidenció durante la autopsia. Llegado el turno del fiscal, este condujo la entrevista para llegar a una conclusión diferente. En primer lugar, le preguntó al patólogo si había dictaminado el caso como un homicidio, a lo que respondió que sí.
También lo cuestionó sobre si la víctima había muerto en manos de otra persona, y el testigo contestó afirmativamente. Entonces concluyó consultándole si había descartado que se tratara de un accidente, y el testigo dijo que eso era correcto. Durante los argumentos finales, el fiscal Knight le dijo al jurado que Joseph era un asesino a sangre fría y les pidió que lo declararan culpable de asesinato en primer grado porque había matado a su esposa de forma intencional. La defensa, por su parte, insistió en que su cliente había sido torpe en la forma de sus decisiones, pero reiteró que nunca tuvo la intención de matar a su esposa y nunca debió ser acusado de asesinato. Tras 2 semanas de juicio, el 11 de noviembre de 2021, el jurado encontró a Joseph Elledge culpable de asesinato en segundo grado. En Missouri, este cargo se aplica cuando el criminal mata a una persona, pero sin el elemento de premeditación. Posteriormente, el panel recomendó que Joseph fuera sentenciado a 28 años de prisión, justamente la edad que tenía su esposa en el momento de su muerte. El fiscal había pedido cadena perpetua, mientras que el abogado de Elledge pidió 10 años. El 7 de enero de 2022, Joseph Elledge, de 26 años, fue sentenciado a 28 años de prisión por el cargo de asesinato en segundo grado de Mong-Chi. Su condena requiere el cumplimiento de al menos el 85% de su sentencia antes de que sea elegible para libertad condicional. Durante la audiencia, antes de que el juez leyera la sentencia, el fiscal dijo que el acusado no merecía respiro porque no mostró remordimiento durante todo el proceso. Al leer su fallo, el presidente del tribunal, Brooke Jacobs, ofreció sus condolencias a la familia de Mong-Chi y especialmente a la pequeña Anna. Seguidamente, el magistrado ordenó que los restos de la mujer fueran liberados para su repatriación a China. La abogada de la familia de Mong-Chi, Amy Saladay, expresó en nombre de los padres que estaban agradecidos por la confirmación de la sentencia. La letrada manifestó que el esposo recibió 1 año por cada año de vida de Mong-Chi. Agregó que aunque el resultado no les devolvía a su querida hija, se había hecho justicia en términos del sistema judicial estadounidense. El mes siguiente de la sentencia, Joseph volvió a la corte, esta vez con relación al caso de abuso infantil. Así, el día 22 de febrero, el convicto se declaró culpable de un cargo de abuso o negligencia de un niño, de poner en peligro el bienestar de un niño en primer grado y de agresión doméstica en tercer grado. El juez Kevin Crane, de la Corte del Circuito del Condado de Boone, le dio 10 años de cárcel por los cargos y ordenó que la misma se cumpliera de forma consecutiva a la sentencia de 28 años que ya estaba pagando en el Centro Correccional del Sudeste en Charleston, Missouri. La familia de Mong-Chi fue sometida a una tortura desde el momento en que se perdió el contacto con ella. Nada hará desaparecer la angustia que vivieron por no saber durante más de 1 año qué le había ocurrido, abrigando la esperanza de volver a verla. Lamentablemente, sus peores pesadillas se hicieron realidad. Para su madre y su padre es inaceptable el hecho de que su hija ya no esté. Se arrepienten de haberla enviado a Estados Unidos, donde conoció al que se convertiría en su verdugo. Un hombre que le dio a Mong-Chi la alegría de la maternidad, para luego privar a su inocente niña del amor de su madre. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.